Decía John Lennon que la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. ¿Y cuánta razón tenía? Porque la vida es impredecible y muchas veces nos sacude con situaciones que jamás nos habríamos imaginado. Como todo, la maternidad también tiene su cara oculta, una cara menos conocida, pues no se visibiliza tanto como se debería. Se trata de la otra realidad, esa a la que se enfrentan muchas familias. Bebés que llegan al mundo antes de tiempo, bebés que enferman y necesitan cuidados en unidades especiales lejos de sus madres, o bebés que dejan vacíos los brazos de sus familias. Para estos pequeños luchadores, la leche materna es el alimento perfecto. Es sinónimo de salud, de medicina, protección para su sistema inmunitario y digestivo. Un escudo para hacer frente a posibles enfermedades. Para ellos, donar leche significa regalar vida. Sí, por muy increíble que te parezca. Para un bebé prematuro o enfermo, este gesto que a simple vista puede resultar insignificante supone una gran diferencia. Cada gota cuenta, cada gota es un regalo y cada gota esconde detrás una bonita historia de amor y generosidad. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. En el programa de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Alba Sánchez, es mamá, es enfermera de neonatología y además es IBCLC y asesora de lactancia en el área sanitaria de A Coruña IC, aquí en Galicia. Bueno, hola Alba y bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este programa. Yo ya he hecho una breve introducción sobre ti, pero bueno, seguro que tú lo haces mucho mejor, así que si te parece, pues cuéntanos un poco más sobre ti, sobre tu historia, tu trabajo y qué te llevó a convertirte en IBCLC y asesora de lactancia en el área de Coruña IC. Hola Sara, muchas gracias por invitarme a estar contigo hoy. Pues nada, yo soy Alba Sánchez, soy enfermera especialista en pediatría y pues desde que me convertí en enfermera pues siempre me gustó y me atrajo el mundo de la pediatría. Entonces desarrollé mi labor profesional la mayor parte del tiempo en la unidad de neonatología de La Coruña y luego me especialicé en pediatría. Y la inquietud y las ganas de convertirme en consultora certificada en lactancia pues fue a raíz de mi maternidad. Yo siempre digo que mi hija no solo fue mi mayor regalo a nivel personal, sino también profesional, porque cuando me quedé embarazada, recuerdo que una amiga me dejó un libro, el de Carlos González, Un regalo para toda la vida, y cuando lo leí fue un libro que me impresionó mucho, porque la forma que explicaba la lactancia materna no era la forma que yo se la presentaba a las madres con las que trabajaba en la unidad de neonatos. Entonces fue un relato que me impactó mucho. Recuerdo que lo acabé, lo puse en la estantería con el resto de los libros y cuando nació mi hija yo traté de llevar mi lactancia como en mi día a día laboral se la expresaba al resto de madres y comprobé que mi hija se comportaba como lo que relataba la lactancia Carlos González en su libro. Y me llegó tanto ese libro que yo reconocí perfectamente el comportamiento de Jimena como la lactancia que él describe en el libro. Entonces lo tuve que volver a coger de la librería y claro, cada cosa que leía y ver cómo se comportaba mi hija me descuadraba mucho con lo que yo transmitía a las madres en mi día a día. Entonces, una vez que descubres que algo que estás haciendo no está bien, y no es que lo hicieras mal porque lo hicieras a conciencia, sino porque una vez me paré a pensar y dije, pero ¿por qué le contaba esto a las madres? ¿Quién realmente me formó a mí para contarlo así? Y me di cuenta que no había tenido formación en la carrera y que era un poco el día a día de lo que nos íbamos contando las compañeras. Entonces fue a raíz de eso cuando me empecé a formar, porque aunque no lo creas, cuando me di cuenta de que estaba haciendo mal mi trabajo, me sentí muy mal porque dije, ¡buah!
sabe Dios cuántas lactancias yo hice que no fueran bien o que por mis comentarios, pues en vez de ayudar, perjudiqué. Entonces, cuando tú eres consciente de algo, pues intentas mejorar, ¿no? Y de ahí nació mi aprendizaje con el tema de la lactancia materna y cuando empecé a formarme. Y luego en la unidad de neonatología y en concreto en el área sanitaria de Coruña, siempre hubo y hay pues una conciencia muy grande de la importancia de la lactancia materna. Entonces, desde nuestra unidad surgió el proyecto para crear la figura de la asesora de lactancia de la unidad de neonatología, porque entendíamos que alguien tenía que liderar y organizar esa labor, porque las madres pues necesitaban un acompañamiento y un agarrarles de la mano y acompañarlas y ayudarlas en proteger su lactancia cuando su niño nace enfermo o prematuro. Y presentamos el proyecto en la dirección y la verdad que lo recibieron con el mismo entusiasmo que nosotros lo presentamos y desde el año 2019, desde marzo del 2019, pues me convertí en la asesora de lactancia del área sanitaria de Coruña. Y esa sí es un poco la historia de cómo surgió y a dónde se llegó, sin saber que esto iba a acabar así. Qué bonito, Alba, pero yo creo además, escuchándote, que no solamente es tu historia, sino la historia seguramente de muchos profesionales, porque yo me veo tan reflejada en tu historia de decir, jo, es que yo estuve 7 años en Inglaterra en hospitales amigos de la infancia y cuando yo fui madre por primera vez me di cuenta o sea, que es que lo que tú cuentas, que estábamos dando pues como información pues muy básica, que a lo mejor no ayudaba en casos en los que a lo mejor la madre tenía, pues eran más complicados. Y yo la verdad es que me encontré con muchísimos problemas en mi propia lactancia y eso me llevó también a formarme y a querer aprender más, especializarme, etcétera. Pero que escuchándote a ti, pues digo, es que cuántas profesionales no habrá en la misma situación, que es a raíz de sus propias maternidades o sus propias lactancias, cuando dicen, jo, es que necesito, no es suficiente con lo que aprendo en la carrera, porque como tú dices, no se nos enseña Nos, nada acerca de la no, lactancia, a no, pesar de que pues, es un tema de salud pública al final. sí, sí. Es cierto, la verdad que es lo que te digo. Yo un día me paré a reflexionar y dije, pero vamos a ver, ¿quién me ha dicho a mí o dónde he leído yo, dónde he estudiado que lo que digo es así? Claro. Y bueno, también es verdad que nuestro trabajo también ha evolucionado mucho y ahora es todo medicina basada en la evidencia, enfermería basada en la evidencia y bueno, ahora no hacemos las cosas porque sí, no solo nos basamos en nuestra experiencia, sino también en una evidencia científica, en unas pruebas científicas que nos respaldan el trabajo que hacemos. Entonces, los profesionales ahora estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Creo que es lo que tiene que ser. Entonces, yo creo que hubo un momento de cambio en muchos aspectos y se juntó todo y hizo pues que también en el tema de la lactancia se empezara a investigar más, se empezara a estudiar más y porque también es verdad que empezó a recuperar la cultura del amamantamiento y así exigían las madres. Nosotros teníamos una intención de lactancia en nuestra unidad del neonatal que rozaba el 90%, es decir, la mayoría de los niños que ingresaban en nuestra unidad, su madre había escogido la alimentación con leche materna, entonces nosotros también teníamos que estar a la altura. Luego en las unidades de neonatología hubo un cambio muy importante de modelo de cuidados, era un modelo muy tradicional donde los profesionales éramos los cuidadores principales y ahora es un modelo de cuidados centrados en el desarrollo, de integración de la familia en el cuidado. Entonces las madres y las familias están con nosotros allí 24 horas si quieren y está claro que una madre que quiere lactar tiene que estar con su hijo. Mm. Y mientras no sea posible, pues la manera de proteger la lactancia es con la extracción y todo eso requiere de una transmisión de conocimientos y de un acompañamiento a las familias para los que los profesionales tenemos que estar preparados, ¿vale? Sí, sí, totalmente, totalmente, Alba.
Bueno, pues el próximo 19 de mayo se celebra el Día Internacional de la Donación de Leche Materna o leche humana y me parecía pues muy interesante el contar contigo, el hacerte esta entrevista para hablar un poquito más sobre este tema, porque como digo, pues habla mucho de la lactancia materna, de los beneficios que tiene la lactancia y tanto para la salud de la mamá como para la salud del bebé, ¿no? Pero digamos que yo creo que no se habla tanto de esta opción que existe de la donación, ¿no? Y que también tiene muchos beneficios para muchos otros bebés, ¿no? En especial aquellos que deciden llegar al mundo pues antes de tiempo. Entonces, cuéntanos un Ujú. poquito más sobre esto, qué beneficios tiene o por qué es importante el donar leche materna. Bueno, pues porque si la leche materna es el mejor alimento para cualquier niño en las primeras etapas de su vida, con más razón si ese niño nace en forma prematuro, porque para ellos la leche materna no solo es un alimento, sino que es parte fundamental de su tratamiento. Entonces yo creo que hubo un antes y un después de la creación de los bancos de leche en nuestro país. Las que llevamos trabajando años en las unidades neonatales hemos visto pues catástrofes abdominales por el uso de la leche de fórmula, a pesar de que era una leche de fórmula un poco específica para esos niños, que está formulada para las características de un niño prematuro, pero no dejaba de ser un alimento agresivo para la madurez intestinal de ese bebé enfermo prematuro. Entonces, el poder tener a nuestra disposición la leche donada, pues nos permitía proteger a esos niños y la verdad, hemos sido testigos como esas catástrofes abdominales que se producían antes, pues no se han vuelto a repetir. Y entonces es una manera de proteger a esos niños enfermos y prematuros en periodos de riesgo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que entender la leche donada como eh, un alimento que tenemos ahí para proteger al bebé, pero que en el caso que la madre quiera lactar, nosotros tenemos que acompañar a la madre y hacer que consiga su alimentación con leche materna exclusiva durante todo el ingreso hasta el alta y continuar hasta cuando ella quiera, porque es muy importante proteger al niño enfermo y prematuro con leche materna propia. Ujú. Siempre va a ser la primera opción, la segunda sería la leche donada. Y la leche donada es gracias a la generosidad de muchas madres que siendo conscientes de la importancia de este tipo de leche, pues la donan para niños enfermos o prematuros. A mí no me gusta nada cuando se habla de la donación de leche diciendo que son madres que les sobra leche. Eso no es cierto. Una madre que dona leche es una madre que tiene la generosidad de aumentar su producción para donarla a un banco de leche, porque una madre que está amamantando a su hijo no tiene por qué utilizar la extracción. Si utiliza la extracción es porque de manera voluntaria, repito, quiere incrementar su producción para donarla a un banco de leche. Sí que es verdad que hay donaciones puntuales, pues de madres que han acumulado un excedente de leche materna y quieren donarla porque no le van a dar uso, pero realmente la donante activa es una madre que incrementa su producción de manera consciente para, de manera generosa, donarla al banco. Mm. Y creo que también hay que visibilizar otras realidades y que muchas veces la donante nos la imaginamos como pues la típica mamá que está sana, que tiene una lactancia pues que es exitosa, que es una mamá que tiene un bebé también sano y muchas veces muchas de las mujeres que también donan leche son mujeres que están transitando un duelo perinatal y que el hecho de donar la leche les ayuda un poco a sanar, a transitar, digamos, ese duelo de una forma pues un poco más saludable. Entonces también Sí, está, claro. el perfil de la donante, por lo menos en el área sanitaria de Coruña, es una madre que su hijo ha estado ingresado en una unidad neonatal, en la nuestra, por ejemplo, y que quiere de alguna manera, sabiendo la importancia que para ella tuvo el gesto de que alguien le donara leche a su hijo, pues ella devolver ese gesto una vez que ha calibrado su producción y que ha establecido su lactancia. Y luego, como bien dices, la donación de leche también es parte del duelo de muchas familias que han perdido un hijo en periodo perinatal y como ejemplo contarte que desde que empezamos con la captación o con la fase de donación en el área sanitaria de Coruña, todas las madres que les ha fallecido un hijo y que estaban lactando han donado la leche de su hijo para el Banco de Leche de Coruña. Todas ellas. El 100% de madres que Ole. estuvieron en esta situación y que estaban lactando y que se les ofertó la posibilidad de donar la leche, lo han hecho.
Jo, qué bonito, la verdad. Pues sí, y la verdad que son unas donantes muy especiales, Mm, que yo aprendo mucho de ellas y, y la verdad que es muy bonito el poder ver como una familia eh, pues acude al hecho de donar la leche de su hijo para otro niño enfermo prematuro y ver cómo le ayuda eso a sentirse mejor, a pasar su duelo de manera mm, fisiológica e incluso madres que después de fallecer su hijo pues mantienen la lactancia con la extracción y cuando ellas se sienten preparadas para cerrar ese capítulo de su vida, de su lactancia, pues hacen el destete y no tiene por qué ser algo inmediato el destete al fallecimiento de su hijo. mm. Sí, yo me acuerdo una mamá que tenía que decidió pues donar leche a un banco de leche y me comentaba que para ella era como una forma de darle valor, significado a la vida de su hijo y al mismo tiempo pues el validarse ella como madre, ¿no? Porque muchas mujeres cuando pierden un bebé sienten como que pierden, ¿no?, una identidad, pues que durante el embarazo iban a ser pues una mujer embarazada, la futura mamá de, y que en el Ujú. momento en el que pues se ven sin su bebé en brazos, pues ya como que han perdido esa identidad. Entonces que les ayuda también pues eso, a transitar el duelo de una forma pues más sana. Exactamente. Y bueno, pues antes cuando sucedía una pérdida de este tipo, pues muchas veces se decidía por las madres, se les pautaba pues el inhibidor farmacológico y realmente se decidía por ellas. Y hoy en día pues tenemos que dar todas las opciones posibles y que ellas escojan dentro de todas las opciones posibles la que ellas quieren realmente llevar a cabo. Mm. Comentabas que, bueno, aquí en Galicia yo sé que dependemos del área de lo que es el Banco de Leche de Santiago, ¿no? Creo que en Sí. España hay 16 bancos de leche, si no estoy confundida. Pero, por ejemplo, tú trabajas en Coruña ciudad, y el Hospital de Coruña también es un centro de referencia, ¿no? Pero sigue dependiendo del Hospital de Santiago. O como... Nosotros somos banco satélite del Banco de Leche de Santiago, ¿vale? Vale. Nosotros en Galicia tenemos dos bancos centrales que son Santiago y Vigo y la zona norte de Galicia depende del Banco de Santiago y la zona sur del Banco de Vigo. Lo que pasa que el Banco de Santiago nos autorizó a empezar la captación de donantes porque veíamos que había un gran número de donantes que eran del área sanitaria de Coruña y también del área de Ferrol. Entonces, era un inconveniente para esas familias que ya que tenían la generosidad de donar su leche, que también tuvieran que hacer trayecto en coche con niños pequeños para dejar la leche en Santiago. Entonces, Santiago nos permitió la recogida de leche y la captación de donantes, Mm. tanto de las madres de Coruña como las de Ferrol. Mm. Y me imagino que eso también pasará en otras ciudades españolas, o sea, que será el mismo caso que Sí, tienen. hay tanto bancos centrales como bancos satélites. Nuestro banco está en la unidad de neonatología del CHUAC y el banco lo gestionamos tres personas, una neonatóloga, la asesora de lactancia del área, que en estos momentos soy yo, y la supervisora de enfermería de la unidad de neonatología. Mm. Y en el caso de que alguna mamá nos esté escuchando y esté planteándose el donar su leche, ¿qué requisitos debe tener en cuenta a la hora de convertirse en donante? Pues en primer lugar que tenga establecido su lactancia, que todo vaya bien con la lactancia de su bebé, que ella se encuentre bien, que tenga ganas de realizar ese proceso de extracción para incrementar su producción y donarla al banco. No está obligada en ningún caso a donar una cantidad determinada con una frecuencia determinada. Ella tiene la libertad para decidir cuándo entrega leche en el banco, con qué frecuencia, cuándo decidir terminar la donación. Nosotros le, le damos todo el material que necesite para la extracción, incluso el extractor si no lo tiene. Eh, les damos también un ticket para el parking y durante la pandemia lo que hacíamos si no quería o les daba miedo venir al hospital, pues yo bajaba el coche y les recogía la leche.
La verdad que la generosidad de las personas es increíble y durante la pandemia yo creo que incluso tuvimos más donaciones que antes, salvo en el periodo que estábamos confinados y que no podían andar la gente por la calle y aún así te llamaban y te escribían a ver cómo podían hacer llegar la leche al hospital, incluso a lo mejor por su pareja que sí que podía salir a trabajar y paraba en el hospital y te dejaba la leche. Es que la verdad que las donantes son maravillosas. Y nada, simplemente lo que hacemos nosotros es darle la información de cómo funciona el banco, esto un poco lo que te estoy contando ahora, a quién va destinada la leche donada, porque no todos los niños tienen criterios o cumplen criterios de inclusión en banco de leche. Les explicamos también que tienen que hacer una entrevista para confirmar hábitos de vida saludables y luego una analítica que no tendrían que estar en ayunas para poder realizarla, para confirmar que no tienen ninguna enfermedad que pueda ser transmisible por la leche. Ujú. Justo te iba a preguntar si la pandemia del COVID os había afectado, si habéis notado si había aumentado o disminuido, pero está genial saber que, jolín. No, generosidad a tope, y ya te digo, incluso se ponían en contacto a ver cómo podían hacer llegar la leche porque no podían salir de casa y la verdad que muy bien, sí. Sí, yo me di cuenta que durante la pandemia, por ejemplo, tenía muchas consultas de relactación, o sea, de mujeres que habían dejado la lactancia y que durante la pandemia querían volver a lactar, ¿no? A darle de mamar a sus hijos. Igual algo que me Sí, llamó mucho la atención. hubo un momento muy crítico cuando no sabíamos muy bien pues qué es lo que estaba pasando, las noticias que nos llegaban de Italia eran muy descorazonadoras eh, y la verdad que sí que se vio afectada un poco la alimentación con leche materna porque el mensaje que se daba a las madres es ponte mascarilla, lavado de manos, pero se transmitía solo para alimentación con leche materna y eran unas medidas universales para alimentar a cualquier niño lactante con el que tú estuvieras en contacto si eras positiva. Tenías que tomar las mismas medidas si alimentabas a tu hijo con un biberón, te tenías que poner mascarilla, te tenías que lavar las manos y pues todavía más tenía una supremacía, como siempre, la leche materna, porque estabas protegiendo a tu hijo, Ujú. ¿sabes? Lo que pasa que en un primer momento toda esta información transmitida así daba la sensación que al hacer tanto hincapié en que tenías que alimentar al pecho a tu hijo con una mascarilla, con lavado de manos, daba la sensación que el problema era la alimentación con leche materna. Y Ujú. no, daba igual cómo alimentaras a tu hijo, esas medidas eran universales, ¿vale? Entonces sí que al principio a lo mejor sí que incidió un poco en la incidencia de nuevas lactancias, pero una vez que ya se mandó el mensaje de que la leche materna era lo mejor y que protegíamos a nuestros hijos, pues sí que se volvió a normalizar otra vez, por lo menos en el área de Coruña fue lo que notamos. Mm. ¿Y qué bebés pueden recibir la leche? Porque comentabas que, al igual que la mamá, pues hay unos criterios de inclusión, ¿no? Para que esos bebés puedan recibir la leche materna. Pues los niños que tienen criterios de inclusión en el banco de leche son unos criterios marcados por la Asociación Nacional de Bancos de Leche en nuestro país y es aquellos niños que han nacido por debajo de las 32 semanas, con un peso inferior a 1.500 gramos, aquellos niños CIR, que es un crecimiento intrauterino retardado en grado 4 con alteración de Doppler en la ecografía, niños con una encefalopatía hipopsicoisquémica o con un cuadro que les haga tener una gasometría al ingreso con un pH, con una PO2 y una PCO2, con unos criterios que indican que a ese niño hay que protegerlo a nivel neurológico y a todos los niveles, ¿vale? Luego niños con un compromiso a nivel intestinal, sometidos a cirugía intestinal y cualquier patología que a nivel médico consideren que se va a beneficiar de la alimentación con leche materna y bueno, ahí podríamos incluir a todos los niños, como comprenderás. ¿Qué pasa? Que hay Claro. veces pues, que tenemos que afinar pues, porque la leche donada no es la que nos gustaría, pero luego nosotros también tenemos que saber gestionar el uso de la leche donada, porque como te digo, lo prioritario es que un niño no reciba otra cosa que no sea leche de su madre. Entonces nosotros, por ejemplo, en Coruña, el objetivo que tenemos es destinar la leche donada a aquellos niños cuyas madres no quieren o no pueden lactar, ¿vale? Pero una madre que quiere lactar
pues que lo consiga. Y la verdad que las tasas de lactancia materna en nuestra unidad son muy altas. Debemos de ser la segunda o tercera unidad a nivel nacional con unas tasas de lactancia tan altas, ¿vale? Entonces, eso es también medir la calidad de la atención, es nuestro semáforo. De nada vale tener leche donada si no la gestionamos bien y la usamos sin proteger aquellas lactancias que realmente quieren ser lactancias maternas exclusivas con leche materna propia. Mm. Sí, sí. Claro, me imagino que como profesionales está genial el tener unos criterios de inclusión porque hacen que sea más fácil un poco determinar qué bebés sí van a recibir esa leche donada y qué bebés no, pero me imagino que también a veces será complicado porque habrá circunstancias, habrá situaciones en las que el bebé a lo mejor no cumple todos los criterios, pero aún así sabes que, no, pues que la lactancia sigue siendo pues, la mejor opción para ese bebé o el recibir la leche donada porque pues, en el caso que su madre no pueda lactar o decida no lactar. Y ahí entramos un poco en un dilema complicado. No sé si habéis tenido a lo mejor algún caso en el que os estuvierais decantando un poco ahí de que no cumple los criterios, pero al mismo tiempo sabes que... Es que es lo que te digo, en el apartado otros, si tú consideras que ese niño, aunque no cumple de manera estricta los criterios, pero que tiene una patología que aunque no está tipificada dentro de estas que te digo, pero que es un niño que está en un riesgo, pues obviamente le vas a dar leche donada, ¿vale? Pero también es cierto que aún la madre que no había decidido o no había tomado la decisión o que en un principio no quiere lactar, generalmente cuando tú le informas de los beneficios de la leche materna para su hijo, generalmente esa madre se extrae leche y se la proporciona a su hijo. Otra cosa es que esa lactancia luego sea duradera en el tiempo, pero tú realmente lo que quieres es proteger al bebé en el periodo de mayor riesgo. Y si tú consigues que ese niño sea alimentado con leche materna propia durante el ingreso hospitalario, genial. Te estoy hablando de estos niños que quizás no entran en criterio de inclusión en banco, pero que son prematuros, pues un prematuro Mm. tardío, un prematuro por encima de las 32, pero menor de las 37 semanas, y que tú sabes lo importante que es la leche materna para ese niño. Y obviamente tú se lo transmites a las familias, y en la mayoría de los casos las familias o cambian de idea, lo intentan, y hay veces que no y hay que respetarlo, ¿vale? Pero si ese niño realmente está en riesgo, se le va a incluir en banco. Mm. ¿Cuáles crees que son los, digamos, los obstáculos, las barreras con las que se suelen encontrar las madres a la hora de iniciar la lactancia materna? Las más Pues habituales que tú... en el momento actual, la pandemia hizo mucho daño porque hubo, pues la educación maternal que antes se daba, pues en parte se ha dejado de dar, ¿vale? Ya sí que se ha empezado a retomar. Pues la verdad es que esta pandemia nos ha abrumado a todos, hemos tenido que utilizar, pues, por ejemplo, espacios físicos que utilizábamos para la educación maternal, pues la hemos tenido que utilizar para cribados poblacionales, ¿vale? Entonces sí que es verdad que nuestras compañeras matronas, vosotras, habéis echado mano de la imaginación y de recursos para dar medios audiovisuales de apoyo, clases online, pero la inmediatez y la proximidad de la presencialidad a veces es necesaria, ¿vale? Luego también el tiempo que está ingresada una madre ahora en el hospital, si es por un parto vaginal son 36 horas, si es por una cesárea es un poco más de tiempo, pero yo me imagino a ti que has trabajado en Londres y que las madres paren en su casa muchas veces o que están muy poquito tiempo en el hospital, pues tú nos podrías contar que esas madres están formadas, porque es que la formación hay que darla antes, Sí. incluso hay que darla antes de quedarse embarazadas, ¿no? Entonces lo que nos encontramos son madres con muchos mitos, con un desconocimiento absoluto de lo que es la lactancia y que cuando empieza la lactancia, que a veces es muy demandante y es muy abrumadora, pues ante esa falta de conocimiento de que es así, pues piensan que están haciendo algo mal, no entienden ese comportamiento del bebé los primeros días, piensan que los bebés tienen que comer cada 3 horas, que esa alta demanda es que algo no va bien, que el calostro no es suficiente para su bebé, están esperando la subida de la leche para ver si así el bebé se alimenta mejor. Entonces, lo que te estoy relatando son todo mitos de lactancia, entonces hay que reeducar a la población, ¿vale? Y es un trabajo que tenemos los profesionales sanitarios por delante. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que el trabajo hay que hacerlo antes, porque al final vivimos en una sociedad en la que
pues por las circunstancias, hemos perdido la capacidad, yo creo, de primero confiar en nuestros cuerpos, porque las mujeres cada vez tienen más miedo pues al parto, a la lactancia, ¿no? Y se escucha mucho la frase de, bueno, y si puedo, daré el pecho, ¿no? Pero lo cierto es que casi un 95% de las mujeres pueden amamantar a sus hijos, es decir, que solamente un 5% de ellas van a tener problemas reales que dificulten una lactancia. Y yo creo que es fundamental la información y sobre todo el apoyo. Contar con apoyo por parte de la pareja, por parte de los profesionales, que también los profesionales deben estar formados, porque es lo que decíamos al principio. Claro, si tú no tienes tampoco formación y no sabes cómo acompañar, cómo dar consejos, cómo asesorar, ¿no? Pues es un poco complicado que esa lactancia al final primero se establezca y que luego en el tiempo sea duradera, porque creo que es igual de importante el apoyo al principio como a lo largo del tiempo también, porque muchas madres después se van a casa, sí, con una lactancia que en principio parece que, ¿no? que va bien, pero claro, se ven a lo largo del tiempo pues solas y creo que muchas acaban recurriendo a grupos de lactancia, grupos de apoyo, pues porque realmente nos hace falta pues esa red, ¿no? Hemos perdido esa capacidad de transmitir los conocimientos de una generación a otra, porque ya no vemos mujeres pues amamantando y probablemente, pues por ejemplo en mi caso, yo soy la única en mi familia en generaciones que ha dado el pecho, entonces es que yo aunque quisiera no podría pedirle a mi madre que me ayudase, que me explicase o a mi tía o a mí, porque no tengo en mi entorno cercano nadie, ninguna referencia. Y me imagino pues que como yo, muchísimas mujeres. Sí, vamos a ver, pero si analizas todo eso, lo que acabas de decir, nosotros somos el primer eslabón de la cadena que fallamos. Ya. Date cuenta que por mucho que quiera una madre darle el pecho a su hijo, ante un profesional sanitario que le está dando informaciones contradictorias, tú a esa mujer la desestabilizas a nivel emocional, ¿sabes? Tú imagínate que tú y yo nos ponemos delante de una madre y tú sabes mucho de lactancia y yo no sé nada. Y tú estás una hora con ella explicándole y tal. Luego voy yo y le doy la explicación contraria y a esa mujer la desestabilizamos, ¿sabes? Entonces, además en un momento en el que se encuentra muy vulnerable. Entonces, el primer eslabón que fallamos somos nosotros. Nosotros tenemos que formarnos porque no ha lugar a que un profesional que está en contacto con una guiada madre-bebé con una lactancia no tenga conocimientos básicos en lactancia. Y entonces el daño empieza por ahí. Y luego tenemos que reeducar a la población y lo que tú dices, formarlos antes ya de la gestación, el normalizar la alimentación con leche materna. ¿Sabes? Cuando jugabas con muñecas, ¿tú qué jugabas? Con un biberón, ¿no? Sí, sí, sí. No, y me fijo ahora, por ejemplo, en la mayoría de los libros que tiene mi hijo y pues a lo mejor sale Mickey Mouse con un biberón. Y digo, jolín, es que hay que ver que ya desde bebés les estás inculcando la idea de que, no, y la mayoría de los libros que tiene él eran libros míos, que son heredados. Ujú, Y dices, es ujú, que, jolines, es lo que dices tú, que vivimos en la cultura del biberón. Entonces, claro, cambiar eso ujú, cuesta mucho, porque hay muchos mitos. Yo, por ejemplo, escucho mucho, me hace mucha gracia la abuela de mi marido que decía que ella a los 3 meses se quedó sin leche. Y es algo que ujú. escucho muchísimo en gente mayor. Decir, no, yo no pude continuar con la lactancia porque a los 3 meses me quedé sin leche. Claro, cuando tú empiezas a formarte en lactancia y escuchas hablar pues, de las crisis de lactancia, etcétera, etcétera, dices, es que, claro, y la Ya, idea que ellas ellas transmiten, nos cuentan su claro, vivencia, claro, sí, ¿sabes? Nos sí. cuentan su vivencia y ellos fue lo que vivieron y no tuvieron a nadie que les explicara en ese momento lo que estaba pasando. Ujú. Pero yo siempre lo digo, cuando doy los talleres de lactancia, siempre les digo que cuando una persona no sabe nada y tú le proporcionas los medios para formarse, la persona adquiere el conocimiento y lo aplica. El problema es cuando no venimos vírgenes de pensamiento, como les digo yo, que venimos viciados con mitos y yo a veces les digo, es que yo me imagino que cuando me oís hablar y vosotros pensáis en el mito, es como si yo os quiero hacer ver ahora que es de día, que es de noche cuando es de día. Tú también tienes que dejarle a la madre que interiorice eso Mm, y que diga, vamos a ver, por qué me tengo que creer a esta chica que me está contando todo esto si hay otras profesionales como ella mm. que tampoco conozco de nada y que me están contando lo contrario? ¿A quién le hago caso? Sí,
Sí, yo creo que es un Entonces, poco el síndrome de la bata blanca, que creemos que cualquier persona que tiene una bata blanca ya sabe de lo que está hablando. Y yo siempre digo, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Que ahora nos dejamos llevar o estamos guiando, digamos, nuestras prácticas en la evidencia científica y además es algo que está cambiando constantemente, que te tienes que estar constantemente formando, constantemente reciclando y hay muchos profesionales pues que siguen anclados a lo mejor en prácticas o recomendaciones del pasado, como los típicos pues, cereales en el biberón, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se escuchan. Claro, y al final es lo que dices tú, ¿de quién te fías? ¿No? Porque tienes es que profesionales que tienen... el mensaje incorrecto está muy calado en la sociedad. Tenemos que repetir nosotros el mensaje real para que también cale, ¿sabes? Sí, sí. Y, y es eso, hay que formar a la población y hay que desterrar esos mitos. Yo siempre les digo que yo lo que les cuento les puedo dar documentación que avale lo que yo digo, que no lo dice Alba, que lo dice pues la gente que ha hecho estudios y que ha investigado en temas de lactancia. Y siempre les digo, al igual que yo os ofrezco esta documentación, vosotros pedirle esa documentación a las personas que os dicen lo contrario a lo que yo os digo. Porque es que esa gente no les va a poder aportar documentación, porque están basados en algo que no es real, que no pueden demostrar, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, totalmente. tenemos que hacer este tipo de cosas para que la población vaya dándose cuenta de la información incorrecta que manejan con ella. Bueno, Alba, y para terminar, ¿algún caso así emotivo que recuerdes en el que pues una mamá donaba leche o un bebé o una familia así especial recibía la leche? No sé si alguna vez tuviste algún caso en el que donante y receptor se conocían, porque la verdad debe ser bastante, bastante emotivo, ¿no? Pues sí, la verdad que, como te decía antes, yo de las madres donantes aprendo mucho y sí, muchísimos casos, ¿sabes? Sería injusto hablar de uno solo. Pues a mí lo que más me emociona es cuando las madres que han perdido un hijo vienen a entregar la leche. Es una leche a la que yo no me atrevo a tocar en ese momento. Yo quiero que sean las madres las que dejan su leche en los congeladores, ¿sabes? Porque es como si estuviera haciendo algo que no me corresponde hacer a mí. Y ellos lo hacen como una despedida, están entregando parte de su hijo. Y la verdad es que es muy bonito, es muy emotivo. Y luego también eso que tú dices de encontrarse una madre donante con una madre receptora. Nosotros antes de la pandemia, a mí siempre me gustaba que cuando vería a una mamá donante, pues enseñarle la unidad neonatal, que realmente viera qué iba a hacer con ese gesto, qué iba a ayudar, cómo estaban los niños a los que iba a donar su leche, ¿no? Y hay veces pues que las madres que están allí con sus bebés se dan cuenta de esas cosas y ese cruce de miradas entre la madre que está allí con su hijo y la mamá donante que está viendo la unidad y que va a ver a lo que va a ayudar con su gesto, pues es algo que no puedes narrar, ¿sabes? Y que no hace falta decir nada, es una mirada, un gesto de complicidad que ser testigo de eso, pues para mí es un privilegio. Entonces, yo siempre digo que mi trabajo me da un regalo muy grande. Yo voy muy contenta todos los días a trabajar, ¿sabes? Porque es una experiencia vital y un enriquecimiento personal muy grande. Y es un aprender día a día, tanto de las madres que tienen allí a sus hijos ingresados, pues como de las madres donantes. Sí, yo siempre digo que es como un gesto de generosidad, que es que cada gota, si te paras a pensarlo, cada gota para los bebés que la reciben es un regalo, pero al mismo tiempo es que cada gota tiene detrás una historia muy bonita. Y si te paras a pensarlo y dices, jolín, es que qué generosidad, ¿no? El que una mujer, pues que, oye, que haya vivido por una experiencia como pues tener un bebé que ha nacido prematuro, un bebé enfermo o incluso un bebé que ya no está, pues Ujú. que, ¿no? Que saque fuerzas y que intente pues poner su granito de arena para ayudar a otras familias, que me parece... Sí, vamos a ver, ya te digo, a mí hay muchos casos que me han calado, pero tampoco me gustaría compartir así alguno para que veáis lo bonito de mi trabajo, pues por ejemplo, dos que además me dieron permiso para presentarlos en congresos y porque cuando los transmitimos entre nosotras, pues es un aprendizaje para todo el mundo. Pues recuerdo una niña que nació con una enfermedad neurológica que no era compatible con la vida, pero bueno, que al principio muchas veces entre que haces pruebas y se confirma el diagnóstico, pues bueno, pues pasa un tiempo, ¿no? Entonces esa madre decidió alimentarla con leche materna.
Y llegó un momento que me dijo, que fue una pregunta que me descuadró mucho, que me descolocó mucho, porque me dijo: Alba, tú me dices que la leche materna es lo mejor, pero dándole mi leche no estaré retrasando el final y yo no quiero este tipo de vida para mi hija, ¿no? Porque bueno, ver a una Entiendo, ¿eh? niña, claro, y entonces yo, dices tú, ostras, ¿y qué le contesto a esta madre? Pues fui lo más honesta que pude, le dije, pues sí, tienes razón, pero yo lo único que te puedo decir es que con la leche materna tu hija está confortable y he visto a niños con esta misma patología, pues que hay veces que cuando no están recibiendo leche materna, pues su digestibilidad y su confort a nivel digestivo, pues no es lo mismo. Y me dijo, vale, Alba, con lo que me has dicho me llega. Y dices tú, jo, pues eso es, pues es que la leche materna es tan importante para tantos aspectos, incluso cuando la vida de un bebé sabes que tiene un tiempo, pero que le ayuda a estar confortable también ese tiempo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esta mamá, no doy su nombre ni más datos porque Sí, por independientemente que me oye, confidencialidad. claro, en estos momentos no le avisé de que iba a hablar de ella, entonces Nada, prefiero no decirlo. sí, nada. Entonces me acuerdo que cuando falleció su hija, ella sintió la necesidad de cortar su melena y dolar su pelo para hacer pelucas para niños con cáncer y también donó la leche, ¿no? Entonces yo recuerdo que era época de Navidad y ella pidió que por favor, que como había interactuado con niños que estaban en nuestra UCI neonatal, ella pidió que quería que la leche que ella donara viniera para la unidad de neonatología de Coruña. Yo la verdad nunca se me había presentado ese caso y yo lo propuse al Banco Central y desde Santiago no hubo ningún problema para que esa leche volviera para la unidad de neonatología. Y recuerdo que el día de Navidad, ¡oh!, es que me emociona, llegó la leche de esa niña y yo llamé a la madre y le dije que sepas que en este momento los niños que tenemos aquí ingresados están recibiendo la leche de tu niña. Joder, Parecen regalo. tonterías, Mm. pero esos gestos para esas madres hacen que su capítulo, su duelo se cierre de manera fisiológica y es tan importante cuidar la salud mental y Sí. luego ver cómo nacen otros hijos y cómo lo reciben de una manera, con haber hecho un duelo y una despedida de su hijo fallecido de una manera bonita, ¿sabes? Y cómo se habla con naturalidad de ese hijo sin dolor de dolor tienes porque es un hijo que no tienes, pero sin eso de que me hubiese gustado haber hecho esto, me hubiese, sabes, que esas heridas están sanas y eso es muy importante. Otra madre, pues que era de otra área sanitaria y que tenía un diagnóstico prenatal de una enfermedad que era incompatible con la vida, un síndrome de Edwards, y que ella quiso tener a su bebé, preparó a su familia, tenía otras dos hijas para que recibieran a su hermano, para que lo conocieran y el tiempo que vivió, que fue un mes, y que fue con cuidados paliativos en su casa, me decía, Alba, es mi tercer hijo y es mi primera lactancia. Mi lactancia que va bien en un bebé que sé que no lo voy a tener conmigo mucho tiempo, pero que quizás es el que más necesitaba que yo tuviera esta lactancia. Y me mandaba fotos de cómo sus otras niñas le daban leche materna por la sonda a su hermana, ¿sabes? Y luego cuando falleció, pues donaron la leche al banco. Y bueno, esos son, pero historias como esas hay tantas, Sara, Sí. ¿sabes? Mm. Y Jo, qué bueno, es que por bonito. eso te digo que es muy reconfortante poder proporcionarle a las familias estos recursos para poder gestionar un duelo de la manera fisiológica y correcta. Mm. Sí, a mí, por ejemplo, el tema de la pérdida perinatal, la salud mental son cosas que me interesan muchísimo, en las que siempre intento mejorar porque creo que son muy importantes y que lo estamos haciendo bien, pero que todavía nos queda pues mucho, mucho que aprender de las familias y mucho que mejorar. Mm. Y es lo que tú dices, es que es tan importante, muchas veces tendemos, ¿no? Cuando un bebé se muere, cuando pues las cosas no van como nos habíamos imaginado previamente, pues tendemos un poco a intentar quitarle el hierro al asunto, cuando lo que necesita esa familia en realidad es el que estemos ahí, ¿no? Yo siempre les digo a las madres que dan a luz a bebés que pues han fallecido, que pues todo lo que se han preparado, todo lo que han esperado y soñado con ese momento, que no hay que tirarlo todo, no, por la borda, que puede seguir siendo una experiencia positiva, porque incluso un parto en esas circunstancias, si está bien cuidado, si está respetado, si ella se siente acompañada, es que puede ser una experiencia muy sanadora. Y lo mismo sucede con la lactancia. Entonces yo creo que en esos casos muchas veces nos sentimos incómodos porque al final el tema de la muerte, el tema de la enfermedad es algo que
socialmente nos Antinatural, incomoda. es Claro, antinatural. sí, o sea, ya la muerte es antinatural totalmente. La muerte de un bebé De un hijo. claro, es que es como algo que no concebimos y que pues la simple idea de imaginarnos eso ya intentamos Mm, como, ¿no? Como borrarlo, como si no existiera. Pero es que para esa familia no, yo siempre digo, el duelo no se termina. Yo creo que cuando pierdes a un ser querido, sea un bebé, sea lo que sea, siempre el duelo cambia, se transforma, tiene sus fases, que además no son lineales, es decir, no vas a transitar esta fase, mañana esta, porque es un poco, vuelves a una fase una y otra vez, y a lo mejor llega el aniversario de la pérdida y vuelves otra vez a estar en el punto de partida en el que te encontrabas al principio. Entonces creo que acompañar y respetar, dar opciones, pero sobre todo no intentar borrar, ¿no? Lo que para ellos fue la vida de su bebé y esas opciones de la lactancia, creo que son fundamentales ujú. y que ayudan Sí, la verdad muchísimo. es que sí. Y tener protocolos de duelo en las unidades, bueno, es muy importante también. Nosotros lo tenemos en nuestra unidad y la verdad a mí me emociona y me gusta ver cuando hay un proceso, que es lo que tú dices, que no estamos preparados, tampoco los profesionales estamos preparados para dar vida, pero es más importante hacer bien nuestro trabajo cuando finaliza la vida. Ujú. Y, y a mí me gusta cuando hay un duelo así, como todo el equipo, aunque no estés trabajando, sabes lo que está pasando. A veces que nos decimos, jo, está falleciendo pues tal niño, ¿sabes? Y estamos todos pendientes. Y nos gusta mucho cuando luego los padres vienen y nos vienen a decir que se sintieron arropados, que se sintieron acompañados en ese momento, porque también nos ayuda a nosotros a cerrar también esa etapa y a despedirnos también de los niños que hemos atendido y de las familias. Y también necesitamos, también para nuestra propia salud mental, saber que lo hemos hecho como ellos querían que se hiciera. Vale. Sí, sí. Y también nosotros contar con formación y también con espacios en los que puedas, digamos, hablar de ello, ¿no? Porque Ujú, al final es algo que inevitablemente se queda contigo. Yo ujú, recuerdo que cada vez que había pues una pérdida en la unidad, los días siguientes había mucho miedo mm. y me di cuenta muchas veces que las decisiones que tomábamos de cara al parto, a la atención en el parto, muchas veces tras la pérdida de un bebé, ¿no? Eran tomadas desde el miedo. Sé que influye, ¿no? Porque yo notaba eso, que durante un par de días, pues se queda Pues contigo ves, y yo no tener estoy de acuerdo con espacios. eso, Sara. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, nosotros tenemos un protocolo de duelo en la unidad. Tenemos profesionales especialmente más formados y que nos transmiten sus conocimientos al resto del equipo. Siempre que hay una pérdida o algo, se hacen sesiones para revisar todo. Y también nosotros tenemos que aceptar la muerte y tenemos que aceptar la pérdida y tenemos que aceptar que haciendo bien nuestro trabajo tenemos que prepararnos para estas situaciones y tenemos que seguir tratando a los niños y tratando las patologías siguiendo los mismos criterios que está evidenciado de la manera que los tenemos que seguir, porque el miedo no nos lleva a ningún lado. Entonces lo Ya. que tenemos es que estar preparados y formados para vivir este tipo de situaciones porque somos cuidadores, pero somos cuidadores para la vida y también somos cuidadores para la despedida, para la muerte. Y entonces eso forma también parte de nuestro Ujú. trabajo, de nuestro día a día. Lo ideal sería que no fuera así, pero es así. Entonces, yo creo que cuando el equipo está formado y asume esto que te estoy contando, las decisiones se siguen tomando de la manera que se tienen que tomar. ¿Vale? Mm. Sí, bueno, a ver, yo te hablo de mi caso en el que pues sí que notaba a lo mejor en la unidad en la que estaba trabajando que había mucho miedo, a pesar de que estuvieran formados, de que tuviéramos pues muchas herramientas y muchos recursos, porque teníamos un equipo que estaba, digamos, específicamente preparado para lidiar con ello y también para ayudarnos a nosotros, porque como digo, al final es una carga para el profesional y que también es Sí. importante porque son historias que se quedan contigo, Mm. ¿no? Y que muchas veces te las llevas a casa y dices, jo, Sí, es verdad. intentas Por eso acompañar de la mejor manera, pero claro, cuando sales del hospital te quitas el uniforme y dices, uff, qué duro, ¿no? bueno, pero nosotros trabajamos, estamos atendiendo a las familias y a los niños, pero a las familias también les gusta ver en nosotros sentimientos, Sí. ¿sabes?
y creo que no pasa nada por mostrarlos de manera respetuosa y correcta, ¿sabes? Y eso también es muy sanador para el profesional. No pasa nada para cuando fallece un niño, cuando te arropas a los padres, pues que tú también te emociones porque has estado viviendo con ellos esa situación. No tenemos por qué aguantar ese sentimiento, esa emoción, porque lo haces desde el respeto y desde el cariño. Entonces yo creo que también eso es importante, mostrar nuestros sentimientos, porque para los padres también es importante que nos vean así. Sí, sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que es totalmente necesario, porque al final, pues oye, también somos humanos y muchas veces nos da miedo a mostrarnos vulnerables, pero creo que el mostrarte vulnerable y sobre todo en esos momentos te hace más humano y te hace acercarte más a la experiencia que está viviendo esa familia. Sí, sí. Mm. Bueno, pues vamos a ir terminando este episodio y a mí me gusta terminar los episodios pues dándole a todas aquellas personas que nos están escuchando pues sus 3 semillas de aprendizaje. Es una forma de resumir todo aquello que hemos ido hablando a lo largo del podcast de una forma pues un poco más fácil, más sencilla, un poco a modo resumen, ¿no? Así que para finalizar, Alba, te voy a pedir pues 3 consejos que le darías a una madre que desea iniciar su lactancia materna o incluso una madre pues, que se está planteando donar leche. Pues a una mamá que está queriendo iniciar su lactancia materna le diría que se apoyara en un profesional sanitario con conocimientos en lactancia, que son fácilmente identificables. Y luego a una madre que quiere donar leche le diría para agradecer ese gesto tan solidario y maravilloso, porque no es una madre que le sobra leche, porque no puedo oír esta frase, no puedo con ella, es una madre que aumenta su producción para donarla generosamente a niños enfermos y prematuros. Y no le puedo decir otra cosa que gracias y 1000 veces gracias en nombre de todas las madres. También decir que hay muchas madres que cuando van a donar leche tienen el miedo de si el donar leche afectará a la producción o sea, al otro bebé y para nada, ¿no? No me encontré con esa situación. No, no me encontré con esa situación. Sí que me encontré con madres que, pues, que consultan pues, si toman determinada medicación o algo, si pueden donar, si con la vacuna del COVID pueden donar, si tienen el COVID, si pueden donar, pero así con miedo a que se vea afectado la producción para su hijo, no. Es más, todo lo contrario. Me he encontrado con madres que desean ser donantes muy rápido. Y yo siempre les digo, bueno, vosotros si queréis ir empezando a sacar leche, pero aseguraros que vuestra lactancia se establece bien para empezar a entregar la leche al banco. Que gracias a esas madres podemos tener calostro en los bancos. También, claro. ¿Vale? Porque claro, necesitáis todo tipo de leches, ¿no? Claro, una madre que empieza a extraerse muy pronto, pues es una madre que nos va a proporcionar luego calostro al banco. Y que eso es una generosidad, pues imagínate ya. Eso ya es oro. Sí. Bueno, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias, Alba, por haber estado hoy aquí con nosotros, por habernos pues contado toda pues tu experiencia, haber compartido esta información tan valiosa con nosotros y bueno, por supuesto por el grandísimo trabajo que haces cada día, porque al final has mejorado la vida de muchísimas familias, ¿no? Así que mil gracias, Alba, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Pues gracias a ti por la invitación y yo no mejoro la vida a las familias me dan muchas alegrías todos los días y mejoran la mía. Bueno, y ahora sí que hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas, nos dejes un comentario donde nos cuentes pues, qué te ha parecido esta entrevista y de qué forma vas a implementar en tu vida las 3 semillas de aprendizaje que nos ha compartido Alba. También recordarte que tienes disponible el grupo de Telegram donde encontrarás pues, otras mamás, otros papás, otras familias que comparten su experiencia, sus vivencias en este mundo de la maternidad y paternidad. Y ahora sí me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.